Actualmente, 150 jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal brindan el servicio de impartición de justicia en 40 centros de justicia federal en todo el país. Todos ellos reciben capacitación permanente. Hoy hablaremos del taller de audiencias sobre medidas cautelares, un tema de gran interés ya que existen 14 supuestos y en el último lugar se ubica la prisión preventiva. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédese con nosotros, soy Verónica González. Comenzamos. Hoy nos acompaña Gustavo Estivalet Cedas, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio. Él es egresado de la Universidad Veracruzana, maestro en Administración de Justicia por la Universidad Villarrica. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario de juzgado y de tribunal y fue nombrado juez de distrito en abril de 2016. Juez, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este foro. Antes de comentar los cursos de capacitación que imparte aquí el Instituto de la Judicatura Federal, explíquenos cuál es el objetivo, por qué se tiene que dictar una medida cautelar en un proceso penal. Bien, una medida cautelar como cualquier otra que se dicta en un juicio tiene como propósito precisamente mantener viva la materia del mismo, y esa también es la característica principal de las medidas cautelares en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y básicamente el objeto de esta medida cautelar en este nuevo sistema es lograr o asegurar la presencia del imputado al proceso. Esto es que la persona que va a ser sujeto a proceso o que está siendo sujeto a proceso no se sustraiga de la acción de la justicia. Además también tiene como propósito que no se obstaculice la investigación precisamente por parte del imputado. Y por último, también otro de los fines o de los objetivos que tiene esta medida cautelar es salvaguardar la integridad física tanto de las víctimas como de los testigos, además de la propia sociedad en general. Básicamente estos son los objetivos que tienen las medidas cautelares en el nuevo proceso. Una de las medidas cautelares con las que estamos más familiarizados es la prisión preventiva, ¿no? Pero sabemos que existen otras opciones antes de llegar a tomar esta opción. ¿Cuáles son? Así es. Bueno, en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen 14 distintas medidas cautelares. Efectivamente, la prisión preventiva es, digamos, la más gravosa de ellas. Pero bueno, tenemos otras como la presentación periódica, que puede ser ante el juez de distrito o ante diversa autoridad que designe el propio juez, y también él va a determinar la periodicidad con la cual deba acudir a presentarse el imputado. Además tenemos también la garantía económica, que también el juez va a tomar en cuenta para fijar la misma dependiendo del delito de que se trate y las propias características personales del imputado. Tenemos el embargo de bienes o el embargo, el aseguramiento de bienes también. Otra de las que marca el 155 es evitar que el imputado se acerque o convive con determinadas personas, sobre todo con la víctima, en algunos delitos muy particulares, ¿no? Sobre todo cuando hablamos a lo mejor de un tema de violencia familiar, por ejemplo. También tenemos otro tipo de medidas como puede ser la suspensión del servicio cuando se trata de algún delito cometido por un servidor público. Bueno, también ahí puede resultar oportuno o conveniente dictar una medida de este tipo. También puede ser la suspensión incluso de la actividad profesional del propio imputado, por ejemplo, en algún caso de alguna negligencia en el actuar profesional de la persona que está inmiscuida en un proceso. Tenemos además el resguardo domiciliario también del propio imputado y por último, como decía, la prisión preventiva, que es la última de las medidas que se debe de considerar. Siempre debe de tratar de evitarse esta o de que sea la última ratio, se dice, ¿no? de las medidas a imponer. Y bueno, estas medidas se rigen por los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Debe de atenderse a estos principios al momento de que el juez va a imponer alguna de estas medidas. Para determinar cuál sería, ¿no? Sí, para determinar cuál es
la idónea y además la menos lesiva, que pueda garantizarnos precisamente los fines que buscan estas medidas de las que hice alusión hace un momento. ¿Quién es el que solicita que se impongan estas medidas? Bien, sí, esto es importante porque las medidas cautelares siempre se impondrán a instancia de parte y las personas que están legitimadas para solicitar una medida cautelar son el Ministerio Público, la víctima u el ofendido. Son quienes... Dependiendo de cada caso, ¿no? En el caso de las víctimas, por ejemplo. Sí, en el caso, porque además sabemos que existen delitos donde no hay una víctima, digamos, individualizada, y bueno, ahí será pues forzosamente el Ministerio Público quien solicite la medida cautelar correspondiente. Ahora, ¿en qué momento del proceso se da esta audiencia de medidas cautelares? Bien, esta audiencia o la imposición de las medidas cautelares se lleva a cabo en la audiencia inicial, y se debate sobre la medida cautelar a imponer una vez que se ha formulado imputación en contra de la persona correspondiente, y puede ser una vez que se dicte vinculación a proceso en esa misma audiencia, o después de que se haya formulado imputación y el imputado se acoja al plazo constitucional, ya sea de las 72 o las 144 horas, perdón. Es en el momento en el cual se puede discutir también cuál medida cautelar se puede imponer a efecto de garantizar, como dije, la presencia del imputado, asegurar o evitar que se obstaculice la investigación y, por último, salvaguardar la integridad física de víctimas y testigos. Al final, el que toma la decisión es el juez, pero en una audiencia se escuchan los argumentos tanto del Ministerio Público, en este caso pidiendo, por ejemplo, que se aplique prisión preventiva, pero también la defensa tiene como su oportunidad, ¿no? De decir, no, considero que no se debe aplicar esta medida. Si le parece bien, vamos a hacer una pausa y de regreso nos responde esta parte, ¿no? Cómo se da ya en los hechos, en el día a día, una audiencia sobre medidas cautelares. Con gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Rápidamente vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy. Continúa el diplomado en impartición de justicia con perspectiva de género para grupos en situación de vulnerabilidad. Magistrados de circuito y jueces de distrito refuerzan sus conocimientos. Estándares internacionales en derechos humanos, personas privadas de libertad y pueblos y comunidades indígenas son parte del programa, además de talleres prácticos de elaboración de sentencias y juicio de amparo. Los juzgadores cumplirán con 200 horas de instrucción presencial y 100 horas de actividades extraclase durante agosto y noviembre de 2018. En materia de igualdad, en las aulas del instituto continúa el diplomado Decisión Judicial con perspectiva de género. Los funcionarios de órganos jurisdiccionales estudian los principios de interpretación jurídica del derecho a vivir una vida libre de violencia. A través de conversatorios, debates, simulaciones de juicios y trabajos de investigación de campo, jueces y magistrados actualizan sus conocimientos en esta materia. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre las audiencias de medidas cautelares en el nuevo sistema de justicia penal y quedó pendiente esta parte. Me gustaría que nos describiera o que nos narrara un poco para las personas que nos ven a través de Canal Judicial y que nunca han estado presentes, que vale la pena recordarles que pueden estar ahí, ¿verdad? Así es, las audiencias son públicas y puede acudir cualquier persona interesada en ver cómo se desarrolla la audiencia. Así es que ahí está la invitación. Entonces, ¿qué sucede en esta audiencia donde se establece una medida cautelar? ¿Quiénes hacen uso de la palabra? ¿Qué es lo que argumentan? Bien, en principio, pues tiene el uso de la palabra el Ministerio Público, quien va a solicitar determinada medida cautelar que a su juicio pueda garantizar los fines del proceso. En segundo lugar, si es que es un delito donde existe alguna víctima o ofendido, también se le puede dar el uso de la voz a esta o, en todo caso, a su asesor jurídico para que exponga lo que a su derecho convenga en relación a la petición formulada por el Ministerio Público.
y después se le dará el uso de la voz a la defensa, también para que en todo caso controvierta las razones que ha dado el Ministerio Público para solicitar X o Y medida cautelar. Y por último, siempre en cualquier debate se le tiene también que dar el uso de la voz al propio imputado para que él pueda hacer la manifestación que en su caso a él convenga. Y bueno, esto es importante porque se va a generar un debate dentro de la audiencia. Si bien el juez es el rector del proceso, el rector del desarrollo de la audiencia, lo cierto es que va a haber un control horizontal entre las partes a efecto de debatir las posturas de una y otra para que el juez pueda tomar la mejor decisión en cada caso. ¿Esta es una de las ventajas del nuevo sistema, juez? Sí, desde mi punto de vista, sí. A través de los principios del nuevo sistema, ¿no? Como entre ellos la contradicción, es que se puede lograr un proceso más democrático desde mi punto de vista y poder llegar a mejores soluciones siempre en cada conflicto, ¿no? En cada caso concreto. ¿Qué retos se enfrentan ustedes los jueces hablando de esto de las medidas cautelares cuando se tiene que tomar esta decisión? Ya nos mencionaba todo lo que tiene que tomar en cuenta, que sea proporcional, dependiendo de qué delito se trate, cómo es que también va a tener que proteger los derechos de la víctima. ¿Qué retos, qué tan complicado es tomar esta decisión? Pues siempre es complicado porque uno como juez no tiene acceso en este nuevo sistema a la carpeta de investigación, y uno decide en base a la información que proporcionan las partes dentro de esta audiencia. Por eso es tan importante precisamente la capacitación en este nuevo sistema, a efecto de que los operadores del mismo puedan desempeñar de mejor manera su trabajo y puedan facilitar la actividad del juzgador en este caso, ¿no? Siempre va a ser difícil, por ejemplo, imponer una medida cautelar de prisión preventiva. Va a ser difícil para el juez pues, tomar una decisión de este tipo, porque obviamente es la que más afecta derechos, aunque sea de manera provisional, claro, ¿no? Como es la libertad personal. ¿Qué sucede si alguien no está de acuerdo? En este caso sería la víctima o el propio imputado en la medida cautelar que se le impone. ¿Qué sucede? Sí, bueno, si alguna de las partes no está conforme con la imposición de determinada medida cautelar, siempre habrá la posibilidad de impugnarla, de interponer un recurso de apelación, del cual va a conocer un tribunal unitario de circuito, quien va a revisar la legalidad de la decisión adoptada por el juez en la audiencia. Pero bueno, además, este tipo las medidas cautelares son revisables. Esto es, además de que hay la posibilidad de recurrirlas, también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 161, prevé la posibilidad de revisar estas medidas cautelares ya sea por el propio juez que las impuso, o también por esta nueva figura del juez de ejecución, quien podrá revisar la medida cautelar impuesta siempre y cuando hayan variado objetivamente las circunstancias que se tomaron en cuenta en el momento en que se impuso. Un ejemplo claro, tal vez que podríamos dar de cuándo han variado objetivamente las circunstancias es, por ejemplo, se vinculó a proceso al imputado por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, que existe un catálogo tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre determinados delitos. Que son graves, ¿no? Que afectan gravemente a la sociedad, así consideradas por el legislador, y que se podrá imponer de manera oficiosa una prisión preventiva. Cuando, con motivo de algún recurso o algún medio de impugnación, se pudiera haber variado la clasificación jurídica que se adoptó en la vinculación a proceso y el nuevo delito por el cual se vincula a proceso al imputado ya no es de prisión preventiva oficiosa, se podrá solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares por parte, en este caso, bueno, del imputado y su defensa. Pero mientras se da esta revisión, se aplica la medida cautelar que sí, ya claro, se mientras determinó. no haya una determinación que la modifique o la sustituya, permanecerá vigente la imposición de la medida. El juez deberá, en todo caso, justificar por qué impone determinada medida, deberá establecer los lineamientos para cumplir la misma y, por último, deberá establecer la temporalidad de la propia medida, que en el caso de la prisión preventiva no puede exceder del plazo de 2 años, de acuerdo a lo que marca la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué era necesario, juez, que se
desplazar a esto de la prisión preventiva y que ya sea la última opción, porque entre la sociedad todavía queda esa sensación de sucede algo y queremos cárcel, queremos castigo, y si no se aplica queda como la sensación de que hay impunidad. Sí, bueno, esto es todo un cambio, no solo a nivel de sistema de justicia, sino a nivel cultural. Anteriormente la medida cautelar, que era la generalidad, era precisamente la prisión preventiva. En la mayoría de los casos se aseguraba, digamos, la presencia del imputado imponiendo una medida cautelar. Ahora se pretende que esa no sea la regla, sino sea la excepción, precisamente porque toda persona goza del principio de presunción de inocencia o del derecho a que se le presuma inocente hasta en tanto no haya una sentencia que lo declare precisamente culpable o responsable del delito. Entonces, bueno, lo que se trata de evitar es eso, que tal vez gente que en realidad o personas que en realidad no han cometido el delito, pero que sí están siendo investigadas y sujetas a proceso, bueno, no vayan a prisión, ¿no? El proceso penal encierra la idea precisamente de que el castigo incluye la pena de prisión, pero eso debe ser así, debe ser una pena, la prisión debe ser el medio, o la medida cautelar debe ser el medio para asegurar un fin y no debe ser el fin en sí mismo. Por eso es importante, desde mi punto de vista, que ahora la prisión preventiva no sea la regla, ¿no? Por todos las graves consecuencias que trae para la persona que esté privada de libertad, cuando sabemos en algunas ocasiones, bueno, a lo mejor está sujeta a proceso, pero en realidad no es responsable de la comisión de algún delito. Y al final resultaba que eran inocentes, ¿no? En algunos casos, sí. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y de regreso hablamos sobre el taller que se está impartiendo aquí en la Escuela Judicial. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a ver un adelanto de los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Curso Casos Prácticos de Derecho Mercantil, Civil y Familiar, dirigido a los miembros del Poder Judicial de la Federación y a quienes aspiren pertenecer a este. Tendrá una duración de 10 horas en modalidad presencial y en videoconferencia. Se impartirá del 27 al 31 de agosto. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx. Curso de capacitación en competencias docentes, dirigido a los profesores de la Escuela Judicial. Se impartirá en modalidad mixta en las extensiones de Nuevo León, Saltillo y Torreón, Coahuila. La etapa virtual inicia el 27 de agosto y el taller presencial el 22 de septiembre de 9 a 14 horas. Segundo seminario sobre la aplicación de justicia en México a través de la historia, la instauración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los grandes juicios de amparo en el siglo XIX, dirigido a miembros del Poder Judicial de la Federación, alumnos de posgrado de la Escuela Judicial, académicos y estudiosos del derecho. La cita es en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal del 3 al 7 de septiembre de 17 a 19 horas. Ya estamos en la parte final del programa conversando sobre los talleres de audiencias sobre medidas cautelares en el nuevo sistema de justicia penal y sabemos que usted está participando ahora como facilitador, como profesor de este taller, pero también tuvo la oportunidad de estar como alumno. Así es que nos gustaría conocer su experiencia. Sí, bueno, creo que estos talleres son de suma importancia porque a través de la simulación de audiencias se puede recrear lo más cercano a la realidad, a lo que se va a enfrentar el operador ya cuando esté en funciones o esté desempeñando su labor en este nuevo sistema de justicia penal, que como sabemos, bueno, tiene como principal característica la oralidad. Y que ha cambiado toda la dinámica, ¿no?, a la que venían acostumbrados finalmente pues todos los operadores. ¿Quiénes participan? ¿A quién está dirigido estos talleres? Está dirigido a secretarios del Poder Judicial de la Federación, a ministerios públicos, a miembros de las barras de abogados
y bueno, básicamente estos son las personas a quienes se dirige. ¿Y cómo se desarrolla? Digo, es un taller, ya nos decía, hacen un simulacro, pero ¿cómo lo realizan? ¿Cada quien va asumiendo el propio papel que tiene o van rolando? ¿Cómo es? Bueno, y a defensores públicos también. Sí. Defensores públicos federales también está dirigido. Sí, bueno, básicamente la metodología es que se les presenta un caso a cada uno de ellos para que lo analicen, lo discutan o lo discutamos ahí en el foro, y posteriormente pasamos a la simulación. Cada quien ocupa un lugar, ¿no? Alguien ocupa el lugar del juez, otro más ocupa el lugar del Ministerio Público, y alguien más ocupa el lugar de defensor, y por último también algún asesor jurídico en el caso de algún delito donde exista una víctima en concreto. ¿Cómo se dan estos talleres? Sabemos que la capacitación que les han dado, ya comentaba usted al inicio de nuestra charla, ha sido permanente. Aún previo a que fueran seleccionados como jueces se les dio capacitación y esto ha ocurrido desde que se aprobó la reforma, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante que sigan capacitándose? Bueno, obviamente al tratarse de un nuevo sistema, no estábamos la inmensa mayoría preparados en las universidades. Los planes de estudio, bueno, no estaban enfocados a este nuevo sistema, ¿no? En realidad no se nos enseñaba en las universidades, en la currícula que existía, a argumentar en público, ¿no? En una audiencia donde se pudieran discutir las ideas en frente de un tercero imparcial como es el juez. Y bueno, por eso creo yo que es tan importante este tipo de talleres, este tipo de foros, para poder ir poco a poco acercándonos a esta nueva forma de impartir justicia. ¿Por qué eligen el tema de medidas cautelares? Bueno, sí, porque es un tema muy importante dentro de la primera etapa del nuevo sistema, donde además se suscita debate entre las partes sobre cuál es la medida a imponer, y porque además va a impactar de forma importante en la persona también del imputado, ¿no? ¿Cuáles serían como las áreas de oportunidad que usted, a partir de su experiencia, ya no en el taller, sino real, en las audiencias, cuáles serían las áreas de oportunidad como para reforzarlas, no sé, en cuanto a la participación, por ejemplo, del Ministerio Público, en cuanto a la argumentación de manera oral, ¿no? Porque también se ha escuchado esta parte de algunos siguen leyendo todavía, ¿no? Por ejemplo, sí. No sé. Sí, bueno, básicamente, como comentas, esas son áreas importantes de oportunidad. Concientizar a las partes, en especial al Ministerio Público, que la prisión preventiva debe ser la excepción, ¿no? Ahora, como dije, se rigen las medidas cautelares por el criterio de mínima intervención. Entonces, esa es un área importante en la cual se puede ahondar y concientizar, sensibilizar a las partes sobre este tipo de determinaciones dentro del proceso, ¿no? Y bueno, y también siempre, como área de oportunidad, bueno, darle seguimiento a este tipo de capacitaciones, de talleres, para ya en la práctica ver cómo se está operando, como tú comentabas, y tratar de ir mejorando los talleres para ir apretando tuercas, ¿no? Las tuercas donde sea necesario, para ir mejorando la función que a cada uno corresponde de los operadores del sistema. Pues aprovechando que podemos conversar con usted y que estamos a 10 años, ¿no? Se cumplen en este 2018, se cumplen 10 años desde la reforma de 2008. ¿Qué balance hace usted en cuanto al funcionamiento de este sistema, ¿no? Le he venido como mencionando varias veces en la charla, la gente todavía no termina de convencerse. ¿Será porque no lo conocen todavía bien? ¿Porque no están yendo a presenciar las audiencias? ¿Qué balance o qué les dice usted a los ciudadanos sobre este sistema? Bueno, creo que sí, hace falta mayor información. Este tipo de foros son sumamente importantes para poder transmitir a la sociedad cuál es la manera en que opera este nuevo sistema y cuáles son las ventajas o las virtudes del mismo, ¿no? Creo que, como lo dije, es un sistema mucho más democrático. Ahora el juzgador está de cara a la sociedad dentro de la sala de audiencias porque son públicas, las personas pueden acudir
y eso siempre va a transparentar cualquier proceso. El juez se va a legitimar a través precisamente de sus decisiones, de la forma en que argumenta sus decisiones, y por eso es importante esta otra parte, que la sociedad acuda a las salas de audiencias para percatarse cómo es que se desarrolla este nuevo sistema de justicia penal. Bien, pues juez, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Escuela Judicial. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.